Limpió el suelo manchado de sangre de tanto fregar, mientras esa mujer la llamaba inútil, basura, maldición. Camila solo tenía 14 años y nadie sabía su nombre, solo que era huérfana, sola, despreciada. Pero cuando encontró ese retrato escondido en el polvoriento ático, algo en su interior se congeló. El rostro de la foto era idéntico al de la señora que la humillaba a diario, junto a otra mujer. Y detrás, una inscripción borrada por el tiempo revelaba un secreto que nadie debía descubrir de esa manera. Porque esa cruel señora, que la trataba como si nada, era la sangre que Camila había buscado toda su vida sin saberlo. ¿Cuántas veces en la vida tratamos a alguien como si fuera invisible, sin imaginar que esa persona tiene una historia que podría cambiar todo lo que pensamos de ella? Esta pregunta nunca ha sido tan dolorosa como en la historia que voy a contar hoy. Porque cuando Camila descubrió la verdad sobre quién era realmente esa mujer que la humillaba a diario, el mundo pareció derrumbarse y reconstruirse a la vez. Y quizás, después de escuchar esta emotiva historia hasta el final, nunca volverás a ver la injusticia de la misma manera. Camila era solo otra huérfana perdida en el sistema. Otra niña sin abrazos, sin nombre real, sin nadie que la esperara en casa. Desde los 8 años, conocía el amargo sabor de la soledad, esa soledad que te corroe por dentro, que te hace cuestionar si alguna vez fuiste amada de verdad. Pero ¿sabes qué es aún más cruel? No es solo ser olvidada, es ser vista y, sin embargo, tratada como si no existieras. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando empezó a trabajar en casa de doña Estela. Todos los días, las mismas palabras venenosas. Todos los días, la misma humillación. Camila limpiaba, fregaba, servía, obedecía. Y a cambio, solo recibía desprecio. Esa mujer nunca perdía la oportunidad de recordarle a la niña que no valía nada, que su propia madre probablemente se avergonzaba de ella, que Dios se había olvidado de su existencia. Palabras duras y hirientes, de esas que dejan cicatrices invisibles que duelen más que cualquier herida física. Pero Camila lo soportó todo en silencio, con una fe inquebrantable que ni siquiera ella podía explicar. Como si algo en su interior le susurrara que este sufrimiento tenía un propósito mayor. Y quizás ahora te preguntes, ¿cómo puede una niña mantener la fe en medio de tanta injusticia? ¿Cómo no se rindió, no huyó, no dejó que el odio se apoderara de su corazón? La respuesta está en lo que su madre le enseñó antes de partir de este mundo. Elena, la madre de Camila, solía decir que el amor verdadero nunca muere, que la sangre llama a la sangre y que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando todo parece perdido. Camila atesoraba estas palabras, repitiéndolas cada noche antes de dormir, incluso sin comprender del todo su significado. Pero ese día lluvioso, cuando doña Estela la mandó a limpiar el ático abandonado, algo cambió. Entre cajas polvorientas, recuerdos olvidados y el olor a humedad del tiempo, Camila encontró un retrato. No era un retrato cualquiera. Era una ventana a un pasado del que ya nadie hablaba, un secreto enterrado bajo capas de dolor, orgullo y separación. 2 niñas sonreían en la foto, abrazadas, felices, inocentes. Una de ellas era claramente doña Estela de pequeña, pero la otra tenía los mismos ojos que Camila veía en el espejo todos los días. La misma sonrisa que su madre tenía en la única foto que logró conservar del orfanato. Las manos de Camila temblaban. Su corazón se aceleraba. Algo en su interior le gritaba que esto no podía ser una coincidencia. Y cuando volteó el retrato y leyó la inscripción, descolorida por el tiempo, el mundo se detuvo. Porque allí estaba escrito algo que lo cambiaría todo. Algo que transformaría la humillación en un milagro inesperado, el odio en comprensión y 2 vidas rotas en una sola historia de redención. ¿Pero qué estaba escrito exactamente? ¿Y cómo confrontaría ese descubrimiento a la mujer que la trataba como basura? En ese momento, sosteniendo el retrato entre sus manos polvorientas, Camila sintió algo que nunca antes había sentido. No era solo tristeza, no era solo conmoción. Era una mezcla de dolor, ira, alivio y una esperanza tan frágil que parecía a punto de romperse.
porque la verdad que acababa de descubrir era más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado, más grande que todas las humillaciones, más grande que todos los años de soledad. Y si esta historia te llega al corazón ahora mismo, solo te pido una cosa: dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite creer en milagros. Porque historias como la de Camila necesitan ser contadas, necesitan llegar a quienes están perdiendo la fe, a quienes creen estar solos en el mundo. Y tú puedes ser ese puente. Pero al regresar a ese ático silencioso, Camila tuvo que tomar una decisión. Podía simplemente quedarse con ese retrato, fingir que nunca lo había conocido y seguir viviendo su vida de injusticia silenciosa. O podía bajar esas escaleras, confrontar a la mujer que la maltrataba a diario y revelar una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Una verdad que podía destruirlo o reconstruirlo todo. Porque doña Estela no tenía idea de quién era realmente esa chica que limpiaba sus pisos. No sabía que la sangre que corría por las venas de esa niña huérfana era la misma que corría por las suyas. Y cuando Camila finalmente decidió confrontarla, sosteniendo ese retrato como la única prueba de un pasado olvidado, algo imposible estaba a punto de suceder. Para comprender la importancia de ese descubrimiento en el ático, es necesario retroceder en el tiempo y aprender sobre el viaje de Camila desde el principio. Porque nadie se vuelve invisible de la noche a la mañana. La invisibilidad se construye, ladrillo a ladrillo, cada vez que alguien te mira y decide no verte. Y para Camila, esa construcción comenzó el día que su madre cerró los ojos por última vez. Elena murió una fría noche de invierno en un hospital público donde nadie hace muchas preguntas. Camila tenía solo 8 años y sostenía la mano de su madre cuando sintió ese último apretón, el último esfuerzo de Elena por transmitir todo lo que no tenía tiempo de decir. No hubo una despedida adecuada, ni palabras de consuelo. Solo el pitido continuo de una máquina y una enfermera cansada cerrando la cortina. Al día siguiente, llevaron a Camila al orfanato con solo una mochila rota, una foto descolorida de su madre y la sensación de que algo dentro de ella también había muerto. El orfanato no era necesariamente un lugar cruel, pero sí olvidado. ¿Conoces esos lugares donde las paredes son grises, donde el silencio pesa más que cualquier grito, donde los niños aprenden desde pequeños que la esperanza es un lujo peligroso? Así era exactamente. Camila dejó de ser una niña con nombre para convertirse en un simple número. El número 43. Las monjas que lo dirigían eran prácticas, no cariñosas. Comida a su hora, duchas frías, oraciones obligatorias y la regla más importante de todas: no te hagas ilusiones. Pero Camila creó expectativas. Durante 6 años, las creó cada viernes, que era día de visita. Veía a otros niños correr a los brazos de tíos lejanos, abuelos cansados, padrinos que aparecían una vez al mes con dulces baratos y promesas vacías. Y esperaba, sentada en el mismo banco de madera, con el mismo vestido desgastado, peinándose con los dedos, imaginando que tal vez hoy llegaría alguien. Alguien que conociera a su madre. Alguien que recordara su existencia. Alguien que pronunciara su nombre con cariño. Nadie vino nunca. Con el paso de los años, esa espera se transformó en algo más. Ya no era esperanza, sino un hábito doloroso. Camila empezó a notar que los demás niños la miraban con lástima, y la lástima era peor que la indiferencia. Así que dejó de sentarse en el banco. Dejó de peinarse los viernes. Dejó de imaginar. A los 14 años, cuando el director del orfanato le ofreció la oportunidad de trabajar como empleada doméstica en casas de familia, Camila aceptó sin dudarlo. No porque quisiera, sino porque allí no le quedaba nada. Ni una infancia que proteger, ni una inocencia que preservar. Así llegó a casa de doña Estela, una vieja mansión en el centro de la ciudad, con jardines bien cuidados y una frialdad que le sentaba de maravilla a su dueña. Desde el primer día, doña Estela le dejó claro cómo funcionaría todo. Camila dormiría en la trastienda, comería las sobras, trabajaría desde las 5 de la mañana hasta la noche, sobre todo, permanecería invisible. No hablaría a menos que se lo pidieran.
No la miraría directamente a los ojos. No tendría opiniones, sueños ni necesidades propias. Y Camila obedeció, porque obedecer era sobrevivir. Sus pequeñas manos, que deberían haber sostenido lápices y cuadernos, sostenían escobas y pesados cubos. Tenía las rodillas magulladas e hinchadas de fregar los pisos de mármol hasta dejarlos relucientes como espejos. Limpiaba baños, lavaba la ropa a mano, preparaba comidas que nunca probó. Y a cambio, recibía un techo, suficiente comida para no morir de hambre y un torrente diario de humillación. Porque doña Estela no era solo una jefa exigente. Era cruel de una forma que se sentía personal, como si la existencia de Camila fuera una ofensa. Cualquier error, por pequeño que fuera, resultaba en gritos, insultos, a veces un plato tirado al suelo a propósito solo para que Camila tuviera que limpiarlo. La mujer parecía alimentarse de esa dinámica de poder, de ese control absoluto sobre alguien que no podía defenderse. Pero lo que doña Estela nunca entendió, nunca logró ver, fue que Camila tenía algo que ninguna humillación podía arrebatarle. Algo que su madre le había inculcado antes de partir. Una fe silenciosa, casi invisible, que brillaba precisamente en los momentos más oscuros. No era una fe ruidosa, llena de rituales y certezas. Era una fe íntima, susurrada en las oraciones nocturnas, que simplemente decía: esto no es todo lo que soy, esto no es todo lo que existe. Hay algo más grande que este dolor. Cada noche, antes de dormirse en su fino colchón en la trastienda, Camila repetía las últimas palabras que su madre había logrado decirle: nunca estás sola, mi niña. El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. En aquel momento, con solo 8 años, Camila no lo comprendía del todo. Pero ahora, sosteniendo aquel retrato polvoriento que revelaba una verdad imposible, esas palabras finalmente cobraron sentido. El amor verdadero había encontrado su camino, pero ese camino estaba sembrado de espinas, malentendidos y un dolor tan profundo que cambiaría 2 vidas para siempre. Y mientras Camila bajaba las escaleras de aquel ático, con el retrato tembloroso en las manos, supo que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Algunas verdades, una vez reveladas, lo transforman todo. Y esta verdad en particular tenía el poder de transformar la injusticia en redención, o de profundizar aún más el abismo entre 2 almas que deberían haberse amado para siempre. Si sientes algo en este momento, escribe en los comentarios. El amor siempre encuentra su camino. Los días en casa de doña Estela seguían un patrón cruel y predecible. Camila se despertaba antes del amanecer, cuando la casa aún estaba envuelta en el frío silencio de la madrugada, y emprendía su interminable jornada de tareas que nunca parecían suficientes. Por mucho que se esforzara, por muchas horas que trabajara sin parar, siempre había algo mal, siempre había una razón para que doña Estela desatara su inexplicable furia contra aquella chica que no tenía a dónde ir. Las palabras eran el arma predilecta de doña Estela. Las usaba con precisión quirúrgica, eligiendo exactamente las frases que causaran más dolor, que calaran más hondo en el alma ya herida de Camila. «Eres una inútil», fue solo el principio. «Nadie te ha querido nunca, y sé exactamente por qué», vino después, como una sentencia definitiva sobre el valor de esa joven vida. Y Camila, entrenada en el orfanato para no vengarse jamás, para no cuestionar la autoridad, simplemente bajó la cabeza, se mordió el labio inferior hasta casi sangrar y continuó limpiando. Pero había días en que la crueldad alcanzaba niveles aún más profundos. Camila recordaba con dolorosa claridad aquella tarde de jueves en que servía la cena a doña Estela y sus invitados. Personajes importantes de la sociedad, vestidos con ropas caras, riéndose de chistes que Camila no entendía, tratándola como si fuera parte del mobiliario. Sostenía la bandeja con cuidado, concentrada en no cometer errores, en ser perfecta e invisible a la vez. Pero tenía las manos cansadas de todo un día de trabajo duro, y cuando se acercó a la mesa para servir agua, el vaso resbaló. El sonido de cristales rompiéndose en el suelo de mármol resonó por el comedor como un disparo. El silencio que siguió fue aún peor.
Camila sintió todas las miradas sobre ella, pero ninguna tan pesada como la de doña Estela. La mujer se levantó de su silla con una calma aterradora, se disculpó con los invitados con una sonrisa falsa y luego se volvió hacia Camila con una expresión que le heló la sangre. Tu madre debe estar revolviéndose de vergüenza en su tumba. Las palabras salieron como puro veneno. No sirves para nada. Ni siquiera puedes sostener un vaso. Los invitados apartaron la mirada, avergonzados, pero nadie dijo nada. Nadie decía nada jamás. Y Camila, arrodillada en el suelo recogiendo los cristales con manos temblorosas, sintió esas palabras atravesarle el pecho como cuchillas afiladas. Hablar de su madre, la única persona que la había amado de verdad, era cruzar una línea que ni siquiera años de humillación la habían preparado para soportar. Pero algo ocurrió en ese instante. Algo cambió en su interior. Quizás fue el cansancio acumulado de años de ser tratada como nada. Quizás fue el recuerdo de Elena diciéndole que valía, que era amada, que Dios nunca la abandonaría. O quizás fue simplemente el límite de lo que un alma humana puede soportar antes de tener que afirmarse, aunque solo fuera en un susurro. Camila alzó la vista, aún arrodillada en el suelo, rodeada de cristales rotos, y en voz baja pero firme, murmuró: Dios sabe quién soy. Y eso me basta. El impacto de esas palabras fue instantáneo. Doña Estela se detuvo a mitad de camino, como golpeada por algo invisible. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo, y una extraña expresión cruzó su rostro. No era ira, era algo diferente. Era perturbación, reconocimiento. Como si esa frase en particular, dicha de esa manera específica, con ese tono de voz particular, hubiera despertado algo enterrado en su memoria. Se rió, una risa fuerte, forzada y exagerada. «Escuchen esto», les dijo a los invitados. «La huérfana cree que Dios se preocupa por ella». Pero mientras reía, sus ojos permanecieron fijos en el rostro de Camila, estudiando cada detalle, como si intentara resolver un rompecabezas que la inquietaba profundamente. Esos ojos, la curva de su nariz, su frente, algo en esa niña le resultaba extrañamente familiar, pero doña Estela no podía identificar con el dedo donde había visto esos rasgos antes. La verdad era que lo había visto antes. Hacía muchos años, en un rostro que él amaba más que a nada en el mundo. En un rostro que la traición y el orgullo la habían obligado a abandonar. Pero el dolor de esa separación estaba tan profundamente enterrado, cubierto por capas de resentimiento y años de intentar olvidarlo, que doña Estela no podía acceder a él conscientemente. Solo quedaba una inquietud persistente, la sensación de que algo importante se le escapaba. En los días posteriores a ese incidente, doña Estela se encontró observando a Camila con más atención. No era consciente, era casi involuntario. La forma en que la niña ladeaba la cabeza al concentrarse. La forma en que se mordía el labio cuando estaba nerviosa. Esa costumbre de susurrar oraciones en voz baja mientras trabajaba. Todo esto despertó algo latente en su memoria, pero apartó esos pensamientos con irritación, atribuyéndolos a la coincidencia o al cansancio. Y Camila, a su vez, empezó a notar estas observaciones. Sentía el peso de la mirada de doña Estela sobre ella incluso de espaldas. Percibía las pausas repentinas en sus conversaciones al entrar en una habitación. Había una tensión creciente entre ellas, algo tácito que flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Y aunque Camila aún no había encontrado el retrato en el ático, aunque aún desconocía la conexión imposible que las unía, presentía que algo estaba a punto de cambiar. Se avecinaba una revelación, como un destino inevitable que ninguna de las dos podía evitar. La decisión de permanecer en esa casa, de soportar esa humillación diaria, estaba a punto de revelar su verdadero propósito. Porque a veces el camino más doloroso es precisamente el que debemos recorrer para llegar a donde siempre debimos haber estado. Y Camila estaba a solo unos días de descubrir que su cruel jefa, la mujer que la trataba como basura, guardaba un secreto que transformaría la injusticia en un milagro y el odio en algo que ninguna de las dos estaba preparada para afrontar. Empezó a llover en una tarde gris de marzo,
Uno de esos días que parecen presentir que algo importante está a punto de suceder. Camila estaba terminando de lavar los platos del almuerzo cuando doña Estela apareció en la cocina con una expresión particularmente irritada. «El ático es una vergüenza», dijo, sin siquiera mirar a Camila. «Sube y limpia todo. Quiero que cada caja esté organizada, cada rincón libre de polvo. Y no me interrumpas hasta que termine». Camila simplemente asintió. Se secó las manos en su delantal desgastado y recogió los productos de limpieza. No tenía ni idea de que esta tarea aparentemente ordinaria cambiaría su vida de una manera que ni siquiera podía imaginar. El ático era un lugar que nadie había visitado en años. Cuando Camila abrió la puerta chirriante y subió los escalones de madera que crujían bajo sus pies, la recibió una oscuridad polvorienta y un olor a pasado olvidado. La única luz provenía de una pequeña ventana cubierta de telarañas, que creaba sombras largas y fantasmales en las paredes. Había cajas apiladas por todas partes, algunas abiertas revelando ropa vieja, libros con páginas amarillentas, objetos que alguna vez tuvieron un significado pero que ahora eran solo recuerdos abandonados. Camila empezó a trabajar metódicamente, como siempre. Barrió, quitó el polvo y reorganizó las cajas. Pero a medida que profundizaba en ese espacio olvidado, empezó a darse cuenta de que no eran simples objetos al azar. Eran fragmentos de una vida. Vestidos de niños cuidadosamente conservados. Cuadernos escolares con caligrafía infantil. Juguetes viejos que alguien había amado. Y cuanto más veía, más se le abría una pregunta. ¿Por qué doña Estela, una mujer tan fría y aparentemente insensible, guardaba estas cosas con tanto cuidado? Fue al mover una caja particularmente pesada que lo vio. En el rincón más oscuro del ático, apoyado contra la pared como si alguien lo hubiera escondido a propósito, había un retrato enmarcado. El marco era de madera oscura, con intrincados tallados, de esos que sugieren que la foto era importante para alguien. Camila limpió el espeso polvo que cubría el cristal con la manga de su blusa, y cuando la imagen se clarificó, su corazón simplemente dejó de latir por un instante. Eran dos niñas, de 10, quizá 11 años. Se abrazaban, sonriendo a la cámara con esa alegría pura que solo la infancia puede producir. Llevaban vestidos blancos idénticos con detalles de encaje y se tomaban de la mano con una intimidad que denotaba un profundo amor. La chica de la izquierda era, sin lugar a dudas, doña Estela. Incluso joven, incluso sonriendo de una manera que Camila nunca había visto en ella, sus rasgos eran innegables. Los mismos ojos, la misma forma del rostro, la misma expresión decidida, incluso en la infancia. Pero fue la otra chica quien hizo que el mundo de Camila se derrumbara y se reconstruyera a la vez. Porque ese rostro, esa sonrisa, esos ojos llenos de luz, ella los conocía profundamente. Los había visto en sueños, en recuerdos fragmentados, en la única fotografía que logró salvar del orfanato y que guardaba como su mayor tesoro. Era el rostro de su madre, Elena, una Elena niña, feliz, llena de vida, rodeada de amor junto a alguien que claramente significaba todo para ella. Las manos de Camila temblaron tanto que casi dejó caer el retrato. El corazón le latía con tanta fuerza que lo oía en los oídos. No podía ser cierto, no podía ser posible, pero al mismo tiempo, lo explicaba todo. Las constantes observaciones de doña Estela, la inquietante familiaridad que a veces se reflejaba en su rostro, la crueldad que parecía provenir de algo más profundo que la simple malicia. Era casi como si doña Estela estuviera luchando contra algo en su interior, algo que la presencia de Camila despertaba sin que ninguna de las dos comprendiera por qué. Con las manos aún temblorosas, Camila volteó el retrato. Y allí, escrita a mano con tinta descolorida por el tiempo, estaba la inscripción que confirmaba lo imposible: Estela y Elena, hermanas para siempre. 1985. Hermanas para siempre. Palabras escritas con la certeza de la infancia, cuando el amor parece eterno y la separación impensable. Pero algo había sucedido. Algo había roto esa promesa de para siempre y había transformado a dos hermanas que se amaban en extrañas.
Y más aún, había provocado que una de ellas, sin saberlo, maltratara a la hija de la otra. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Camila sin control. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de revelación, de comprensión repentina, de ira, de alivio, de un dolor tan complejo que desafiaba cualquier descripción. Doña Estela era su tía, la mujer que la humillaba a diario, que destruía sistemáticamente su autoestima, que la trataba como si fuera menos que humana. Era la hermana de su madre. Era familia. Era de sangre. Era alguien que debería haberla amado, protegido y consolado cuando Elena murió. Pero en cambio, sin saber quién era realmente Camila, se había convertido en su mayor fuente de sufrimiento. Camila se sentó en el polvoriento suelo del ático, aún con el retrato en la mano, y por fin dejó salir todo el dolor de aquellos años. Lloró por la madre que perdió. Lloró por los años de soledad en el orfanato. Lloró por las humillaciones diarias. Pero también lloró por algo más profundo. Lloró por la familia que nunca conoció. Por la tía que debería haber estado a su lado. Por las dos hermanas de esa foto que, de alguna manera, se perdieron y nunca se reencontraron. Y lloró porque ahora, con esa verdad en sus manos, tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. Podría simplemente devolver el retrato, fingir que nunca lo encontró y continuar su existencia invisible en esa casa. O podría bajar esas escaleras, confrontar a doña Estela y revelar una verdad que tenía el poder de destruirlas o redimirlas a ambas. Una verdad que explicaría por qué su madre siempre decía que el amor encuentra el camino de regreso, incluso cuando todo parece perdido. Porque allí, en ese retrato polvoriento, estaba la prueba de que nunca había estado realmente sola. Era la prueba de que había una conexión, un destino, una razón para todo ese sufrimiento que aún no podía comprender del todo. Y mientras afuera seguía lloviendo, Camila tomó una decisión. Se secó las lágrimas, se levantó del suelo con el retrato firmemente en las manos y empezó a bajar las escaleras. Cada paso era una decisión. Cada paso la acercaba a una confrontación que lo cambiaría todo. Y cuando por fin llegó a la habitación donde doña Estela tomaba su café, inconsciente de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse en ella, Camila respiró hondo y dijo las palabras que ninguna de las dos olvidaría jamás. Si sientes que algunas verdades necesitan ser reveladas, escribe en los comentarios. La verdad siempre sale a la luz. Camila descendía cada peldaño de aquella escalera, sintiendo el peso de generaciones sobre sus hombros. El retrato se apretaba contra su pecho, como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente parecía hecho de arenas movedizas. Le temblaban tanto las piernas que tuvo que agarrarse a la barandilla para no caerse. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, y sabía que no podría ocultar la tormenta que la azotaba en su interior. Pero ocultarla ya no importaba. Ser invisible ya no importaba. Esa revelación exigía ser vista, ser escuchada, ser enfrentada con toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo exhausto. Al llegar a la sala, encontró a doña Estela tal como la esperaba. Sentada en su sillón favorito, el de terciopelo verde que nadie más podía usar, tomando café en una taza de porcelana fina mientras hojeaba una revista. La escena era tan absurdamente normal, tan cotidiana, que por un instante Camila casi dudó de todo. Casi se guardó el retrato y regresó a la cocina. Casi eligió el camino más fácil de la ignorancia. Pero entonces recordó las palabras de su madre, recordó todos los años de humillación, recordó que algunas verdades son demasiado grandes para ser enterradas. «Señora». La palabra salió como un susurro, tan débil que Camila tuvo que repetirla. «Señora, necesito preguntarle algo». Doña Estela ni siquiera levantó la vista de la revista. Si es para pedirle el día libre otra vez, la respuesta es no. Ya tuvo el día libre el mes pasado. Su voz era desinteresada, automática, como si Camila fuera solo un ruido de fondo en su vida perfectamente organizada. Pero Camila no se echó atrás. Dio otro paso adelante, agarrando el retrato con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. «¿Por qué abandonaste a tu hermana?».
Las palabras salieron antes de que Camila pudiera pensarlas bien, crudas y directas, cargando años de dolor que ni siquiera sabía que llevaba. El impacto fue instantáneo. Doña Estela finalmente levantó la vista, y había ira allí, esa ira familiar que Camila conocía tan bien. ¿De qué demonios estás hablando, niña? ¿Qué atrevimiento es este, venir aquí a preguntarme sobre mi vida? Empezó a levantarse del sillón, con esa postura intimidante que siempre hacía que Camila se echara atrás. Pero esta vez no. Esta vez, Camila dio un paso más y colocó el retrato en la mesa de centro, entre la taza de café de Doña Estela y la revista olvidada. Y entonces ocurrió algo que Camila nunca había visto. Doña Estela se quedó completamente inmóvil. Su boca se abrió ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Su mirada, siempre tan dura, tan llena de cruel certeza, de repente se volvió vidriosa, fija en esa imagen de dos chicas abrazándose que ya no existían. La transformación fue aterradora de ver. Las manos de Doña Estela comenzaron a temblar, primero levemente, luego con fuerza. Extendió los dedos hacia el retrato, pero los retiró, como si la foto ardiera. Su respiración, siempre tan controlada, comenzó a entrecortarse, en breves y desesperados arranques. Y entonces, tan bajo que Camila apenas lo oyó, llegó un susurro: «Elena». El nombre resonó, cargado de un dolor tan profundo y antiguo que era imposible fingir. «Elena, mi hermana, mi pequeña Elena». Doña Estela tomó el retrato con ambas manos, acercándolo a su rostro como si de alguna manera pudiera entrar en esa fotografía y regresar a ese momento de felicidad perdida. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que ella pareciera notarlo, manchando la seda de su costosa blusa. «Era mi madre». La voz de Camila atravesó el silencio como una cuchilla. 3 simples palabras que cargaban con el peso de todo un destino. 3 palabras que lo cambiaron todo. Doña Estela levantó lentamente la vista del retrato y, por primera vez desde que Camila la conocía, había miedo genuino en esa mirada. Miedo y una comprensión creciente y aterradora de lo que significaban esas palabras. «No». La palabra salió como un gemido. «No, esto no puede ser». Pero incluso mientras lo negaba, Doña Estela miraba a Camila de una manera completamente nueva, viendo de verdad por primera vez. Y ahora que sabía qué buscar, era imposible no ver. Los ojos eran de Elena. La curva de la nariz era de Elena. La forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba nerviosa era exactamente igual a la de Elena. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había estado tan ciega? El retrato se le cayó de las manos a Doña Estela y ella simplemente se desplomó. No fue un movimiento elegante ni controlado. Literalmente cayó de rodillas sobre el suelo de mármol que Camila había limpiado cientos de veces, y toda esa armadura de arrogancia, toda esa crueldad cuidadosamente construida, se derrumbó como un castillo de naipes. Lo que quedó fue solo una mujer rota, enfrentando la consecuencia más brutal de sus decisiones. «La busqué». Las palabras salieron entre sollozos. «Durante años, la busqué. Pensé que me había abandonado, que había elegido a ese hombre en lugar de a mí. Estaba tan enojada, tan herida». Doña Estela se cubrió el rostro con las manos, y todo su cuerpo tembló con la fuerza de un dolor que había mantenido oculto durante décadas. «Cuando no pude encontrarla, yo simplemente dejé de buscar. Construí una nueva vida. Intenté olvidar, pero nunca pude. Ella estaba en cada pensamiento, en cada sueño». Camila sintió que sus propias lágrimas caían de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de comprensión, de una verdad compleja que no se trataba simplemente del bien y el mal, sino de 2 personas que se amaron y se perdieron por orgullo, malentendidos, decisiones tomadas en momentos de dolor. «Ella nunca te abandonó». Las palabras de Camila eran firmes ahora, cargadas de la autoridad que le daba ser la última persona en tomar la mano de Elena. «Ella también te buscó, hasta el último día, hasta su último aliento». Doña Estela levantó la cara,
y la pregunta estaba escrita en cada línea de su expresión devastada. ¿Cómo? Camila se arrodilló a su lado, ya no como criada y ama, sino como dos mujeres unidas por la sangre y la pérdida. Murió en un hospital público. Yo tenía 8 años. Le sostenía la mano. Y lo último que dijo, la última palabra que salió de sus labios fue tu nombre. Estela, te llamó hasta el final. El sonido que salió de doña Estela en ese momento no era humano. Era puro dolor, décadas de arrepentimiento concentradas en un solo grito silencioso. Atrajo a Camila a un abrazo desesperado, apretándola como si de alguna manera pudiera alcanzar a Elena a través de ella, como si pudiera deshacer todos los años perdidos con ese contacto. Y Camila, que había pasado años sin ser abrazada por nadie, que había olvidado lo que se sentía estar segura en los brazos de alguien, simplemente se dejó llevar. Allí, sobre ese suelo de mármol que había presenciado tanta crueldad, algo sucedía que desafiaba toda lógica. Se estaba produciendo un milagro. No el milagro ruidoso y evidente, sino el silencioso y profundo que transforma el odio en comprensión, la injusticia en redención y dos almas completamente destrozadas en algo que quizás, con el tiempo y el perdón, podría convertirse en una familia. Los días que siguieron a ese abrazo en el suelo de mármol fueron extraños y difíciles de una manera que ninguno de los dos esperaba. Porque descubrir la verdad no borra al instante años de dolor. No hace desaparecer las cicatrices. No transforma mágicamente la humillación en amor. Lo que ocurrió en esa habitación fue solo el comienzo de un viaje mucho más largo y complejo, donde ambos tendrían que tomar decisiones diarias sobre el perdón, sobre la reconstrucción, sobre permitirse creer que incluso las heridas más profundas pueden sanar con el tiempo. Al principio, apenas podían mirarse. Doña Estela, que ahora insistía en que la llamaran solo Estela, pasaba horas encerrada en su habitación, con ese retrato polvoriento contra el pecho, llorando por una hermana que nunca volvería, durante años que jamás podrían recuperarse. Y Camila, que de repente tenía una habitación de verdad en lugar del cubículo del fondo, se despertaba en mitad de la noche sin saber si todo era real o solo un sueño cruel que pronto terminaría. La transformación se produjo gradualmente, en pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que soportaban el peso de montañas al ser movidas. Un día, Camila encontró ropa nueva en su cama, aún con las etiquetas, de la talla correcta, cuidadosamente elegida. No había ninguna nota, ninguna explicación, pero lo sabía. Era la forma de Estela de decirle que ahora la veía, que comprendía que una chica de 14 años merecía algo más que harapos gastados. Otra mañana, Camila bajó a la cocina y encontró la mesa puesta para dos, con pan fresco, fruta y café aromático. Estela estaba allí, nerviosa, jugueteando con las manos, y solo dijo: «Pensé que podrías desayunar conmigo. Si quieres». Y Camila, a pesar de todas las razones para negarse, para hacerle sentir un poco de su dolor, simplemente se sentó. Fue en esas mañanas tranquilas, compartiendo comidas antes impensables, que las historias comenzaron a surgir. Estela habló de Elena, de lo inseparables que eran de niñas, de cómo prometieron no separarse jamás. Contó el día en que Elena se enamoró de un hombre que Estela desaprobaba, cómo intentó detenerla, cómo lucharon con tanta fiereza, con palabras tan crueles, que ninguna pudo ceder. Habló de cómo Elena desapareció esa noche, y de cómo Estela, en su orgullo herido, decidió que si su hermana decidía abandonarla, ella tampoco la buscaría. «Me equivoqué», dijo Estela con la voz quebrada. «Total y terriblemente equivocada. Construí toda mi vida sobre esa ira, ese resentimiento. Y cuando finalmente intenté encontrarla, años después, ya era demasiado tarde. Nadie sabía dónde estaba. Era como si hubiera desaparecido del mundo». Camila escuchó y luego contó su propia versión, sobre cómo Elena nunca habló mal de Estela, ni siquiera en los momentos más difíciles, sobre cómo guardaba esa foto de las dos como su mayor tesoro, sobre cómo, incluso enferma y moribunda, aún esperaba que algún día su hermana la encontrara y pudieran perdonarse. Y fue en este intercambio de recuerdos,
En esta construcción conjunta de una verdad más completa, que algo empezó a cambiar. El perdón no llegó como un rayo. Llegó como un amanecer lento, tiñendo el cielo oscuro con pequeños destellos de luz hasta que, sin darse cuenta exactamente cuándo, amaneció. Camila empezó a ver a Estela no solo como la mujer cruel que la maltrataba, sino como alguien destrozada por sus propias decisiones, alguien que había cargado con su propio dolor durante tanto tiempo que se había convertido en veneno. Estela tomó la decisión que lo cambiaría todo un jueves por la tarde. Llamó a Camila a la habitación, y esta vez no hubo tensión, solo una tranquila determinación. «Vas a estudiar», dijo sin rodeos. «Te voy a matricular en la mejor escuela de la ciudad. Vas a recuperar todos los años perdidos. Tendrás profesores particulares, libros, todo lo que necesites». Camila empezó a protestar, diciendo que no era necesario, pero Estela levantó la mano. «No se trata de necesidad, se trata de justicia, de darte lo que Elena hubiera querido que tuvieras, de hacer lo que debería haber hecho desde el principio si no hubiera estado tan cegada por la rabia». Y así comenzó un nuevo viaje. Camila, que apenas sabía leer bien, que llevaba años sin tocar un libro, se vio de repente inmersa en un mundo de conocimiento que jamás imaginó que existiera. Fue difícil. Hubo noches en que lloraba de frustración, sintiéndose demasiado tonta, demasiado atrasada. Pero Estela siempre estuvo ahí, sentada a su lado, ayudándola con infinita paciencia, como si cada lección fuera una forma de reparación, cada palabra aprendida, un ladrillo en el puente que estaban construyendo entre ellas. 6 meses después de aquella revelación en el ático, ocurrió algo extraordinario. Camila estaba estudiando en la sala cuando oyó a Estela hablando por teléfono con alguien. «Sí, mi sobrina. Camila, también necesitará un uniforme. El mejor que tengas». Al colgar, notó que Camila la miraba y esbozó una leve sonrisa, todavía un poco insegura, aún aprendiendo a expresar cariño después de tantos años ocultándolo. «Estaba pensando», dijo, «quizás quieras empezar a llamarme tía Estela. Si quieres, claro, sin presiones». Camila sintió que las lágrimas se agolpaban, pero eran diferentes a las que había derramado antes. Eran lágrimas de algo parecido a la felicidad, de pertenencia, de comprender que los verdaderos milagros no ocurren con un chasquido de dedos, sino mediante decisiones diarias de seguir intentándolo, de seguir creyendo, de seguir amando incluso cuando duele. «Tía Estela», probó las palabras, y sintió lo bien que sonaban, como encajaban a la perfección en un vacío que siempre había existido dentro de ella. Hoy, un año después de aquella tarde lluviosa que lo cambió todo, Camila ya no limpia pisos ajenos. Sus manos, antes siempre amoratadas y ásperas, ahora sostienen bolígrafos y libros. Es la mejor de su clase, sorprendiendo a los profesores con su férrea determinación por recuperar el tiempo perdido. Ahora sonríe, una sonrisa genuina que le llega a los ojos, y cuando alguien le pregunta por su familia, responde con orgullo: «Vivo con mi tía». Y Estela, quien durante tantos años construyó muros alrededor de su corazón, ahora lleva el retrato de Elena en un relicario que no se quita jamás. A veces, Camila la sorprende mirando la foto y susurrando súplicas de perdón, prometiendo cuidar bien de la hija que Elena dejó atrás. «Perdí a mi hermana», dice cuando le preguntan por el relicario. «Pero Dios, en su infinita misericordia, me devolvió a mi sobrina. Y con ella, una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Una segunda oportunidad para honrar el amor que siempre existió, incluso cuando estuvo enterrado bajo años de ira y orgullo». Su viaje les enseñó que la sangre habla más fuerte que el odio, pero solo cuando tomamos la decisión consciente de escuchar. Les enseñó que la fe, esa fe silenciosa que Camila mantuvo incluso en los momentos más oscuros, tiene el poder de transformar la injusticia en milagros, de traer luz a lugares donde solo parecía existir oscuridad. Y les enseñó, sobre todo, que incluso en las lágrimas más amargas, incluso en las historias más dolorosas, siempre existe la posibilidad de redención, siempre existe el potencial de un final que, sí, te hace llorar,
pero esta vez con pura emoción y gratitud. Si esta historia te conmovió profundamente, escribe en los comentarios. El perdón cura generaciones. Si has llegado hasta aquí, a este último momento en la historia de Camila y la tía Estela, es porque algo dentro de ti resonó con este viaje. Quizás tú también conoces el dolor de la separación. Quizás guardas viejos rencores que parecen imposibles de sanar. O quizás simplemente crees, como yo, que hay historias que necesitan ser contadas porque nos recuerdan lo que realmente importa, el amor, el perdón y la capacidad humana de empezar de cero incluso cuando todo parece perdido. Esta historia no se trata solo de una niña huérfana que encontró a su familia. Se trata de todos nosotros, de las decisiones que tomamos cuando nos sentimos heridos, de los puentes que quemamos por orgullo y los que podemos reconstruir con humildad, de la fe que nos sostiene incluso cuando no vemos el camino por delante. Si este mensaje te conmovió, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, porque cada semana traigo historias emotivas como esta, historias de injusticia que se transforman en milagros, de dolor que se transforma en esperanza. Historias que nos hacen llorar, sí, pero que también nos hacen creer que vale la pena seguir intentándolo, seguir amando, seguir teniendo fe. Y para que sepa que estuviste conmigo hasta el final, deja esta frase en los comentarios. La fe mueve montañas y une corazones. Quiero leer cada comentario, quiero saber que esta historia te llegó y te dejó huella. Además, dale a me gusta a este video. No es solo un clic, es una forma de decir que mensajes como este merecen ser compartidos, que historias de redención y esperanza necesitan llegar a más personas que, en este preciso momento, quizás necesiten creer que los milagros aún existen. Y si quieres seguir sintiendo, si quieres sumergirte en otra historia que te romperá y sanará el corazón a la vez, el siguiente video te espera en pantalla. Trata sobre otra alma que enfrentó la injusticia con una fe inquebrantable y descubrió que Dios siempre tiene un plan más grande del que podemos imaginar. Muchas gracias por estar aquí, por ver hasta el final, por ser parte de este viaje de historias que nos transforman. Que Dios los bendiga, ilumine su camino y que nunca pierdan la fe en los finales que traen lágrimas de emoción. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, y recuerda, el amor siempre encuentra el camino de regreso.